Bueno, pero yo creo que en el programa anterior, y Ulises, si tú me lo permites, yo voy a pasar a ese tema. En el programa anterior, nuestros amigos de Tomando el Rumbo hablaron al final del programa, del espacio, que en Haití acaba de llegar supuestamente un personaje muy conocido y un personaje muy funesto, si se quiere, de la política reciente de Haití, que es el general Guy Philippe. Guy Philippe. Que llegó, que es un golpista y cumplió una condena en los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y todas esas cosas, incluso por crímenes, porque en Haití, para gobernar aparentemente en los últimos años, desde la desaparición de Duvalier, incluso durante Duvalier, es una ley del más fuerte. Y sobrevive ahí políticamente aquel que tiene menos entrañas, ¿no? Que sea capaz de hacer lo que los otros no son capaces de hacer. Y eso lo sabemos. Bueno, la llegada de ese personaje deportado tras haber cumplido una condena en los Estados Unidos, según las primeras informaciones disponibles, porque eso no es todavía oficial, podría ser un elemento de agitación o de perturbación adicional al que ya existe. Y como todavía Naciones Unidas no ha podido formar la fuerza multinacional que supuestamente va a ser o debe ser enviada a Haití para tratar de pacificar ese país y crear las condiciones para un retorno a la vida normal en Haití, lo cual para nosotros es prioritario porque somos el único país que hacemos frontera terrestre con Haití. Y todos sabemos que uno de los principales problemas que hoy tenemos en la República Dominicana es la gran e ilegal inmigración haitiana que no deja de crecer. Y que según se puede ver y según muchos temores bastante bien justificados, si eso no se detiene, si esa inmigración no se detiene o se controla, si el país no se pone los pantalones y se aprieta bien el cinturón en ese caso, podría llegar en un momento dado, 10 o 15 años, que los dominicanos de nacimiento y de origen seamos una minoría o apenas el 50% de la población en esta parte de la isla. Y eso tiene una connotación tremendamente peligrosa. Entonces, la llegada de ese señor a Haití y la dificultad que confronta Naciones Unidas y la comunidad internacional para integrar esa fuerza que vaya a pacificar a Haití y poner el control al mando de esas bandas que tienen el poder absoluto de controlar la vida de casi todo el territorio de Haití, especialmente en Puerto Príncipe, la capital, donde todas las embajadas que tienen representación allí están representadas por un personal mínimo y de muy baja categoría, por razones de seguridad. Por supuesto, por razones de seguridad. Y yo no sé si eso ocurre con la representación dominicana consular, porque nosotros tenemos como 6 o 7 consulados en Haití. Yo siempre he dicho que eso es un exceso, que ahí bastaría uno en Puerto Príncipe y quizás uno en Juana Méndez, que hace frontera con la República Dominicana. No tenemos por qué tener 6 consulados, más una embajada. Pongámosle 3. Por el hecho de la distancia que hay que recorrer, por ejemplo, de Puerto Príncipe a Anzapit, que es el extremo sur. Pero la embajada de los Estados Unidos tiene dos consulados, uno aquí en Santo Domingo y otro en Santiago. Así que de manera... Y este es un país más grande que Haití territorialmente y tiene más habitantes y los vínculos con Estados Unidos son mucho más intensos que lo que tiene Haití. De manera pues que 2 o 3, pero lo que sea. Pero el problema es que tradicionalmente todos sabemos que un consulado, una posición consular o diplomática en Haití, es un premio. Es un premio. Siempre lo ha sido. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en Haití una representación que vele por una buena vecindad, que trabaje para fortalecer los vínculos culturales, diplomáticos, educativos entre ambas naciones. No, las embajadas y los consulados están ahí para vender visas. Y todo el mundo sabe que las visas es una fuente de ingresos de los consulados y del cónsul. Entonces, eso es un negocio fatal para mí. Y eso es un negocio que contribuye al desorden
y que no trabaja en el bienestar de una buena vecindad y unas buenas relaciones entre nuestros dos países. Y yo creo que eso es prioritario. La buena vecindad con Haití, por razones históricas y por razones políticas, por lo que está pasando hoy en Haití, yo creo que son tan importantes esa buena vecindad como la que tenemos con los Estados Unidos. A nadie se le ocurre aquí, por ejemplo, a ningún gobierno que no le guste los Estados Unidos, aunque sea izquierdista, no le va a gustar, por ejemplo, crear condiciones que perturben los vínculos culturales, diplomáticos y económicos y políticos que tenemos con los Estados Unidos. Eso sería absurdo. Sería incluso un atentado a la paz, a la tranquilidad y el progreso de la República Dominicana. Pero lo mismo puede suceder con Haití. Yo creo que Haití tenemos que prestarle una verdadera intención. Ahí deberían estar los mejores diplomáticos dominicanos. No cualquiera, no una gente que hizo política en Cayetano Hermosén o que hizo política en Nagua y entonces vendió 3 vacas para dárselo al candidato que ganó finalmente las elecciones y que cooperó y que es de la directiva del partido en el sitio donde vive. Entonces hay que darle un premio. Entonces vete para Puerto Príncipe, para Haití. Entonces ahí está 1 año y medio, 2 años y viene con 300 o 400 mil dólares en los bolsillos. No, pero por Dios, aquí tenemos que regular eso y tenemos que pensar en la República Dominicana más que en cualquier otra cosa. Es decir, yo entiendo que Haití es importantísimo para la República Dominicana, pero ese vínculo ha sido descuidado. Históricamente. Es decir, ahí debería no se le ha dado la importancia. Ahí debe haber una persona, un académico en Haití, un estudioso de las relaciones de los dos países, que hable bien el creol, que conozca la cultura, la gastronomía, la política haitiana y que tenga diría yo, la virtud, si se quiere, de cosechar amigos y fomentar una amistad con los dos países, porque eso es vital para la tranquilidad y el sosiego de la República Dominicana, no otra cosa, porque el único país que representa hoy en día una amenaza para la República Dominicana, si se quiere, es Haití. Definitivamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver eso en función, nosotros tenemos que ver las relaciones con Haití en función de la tranquilidad, la paz y la armonía en la República Dominicana. Ese debe ser el aspiracional, de tener ese tipo de personal en las, por lo menos en la embajada y en algunos consulados dominicanos en Haití. Lo que también hay que destacar, don Miguel, es que los haitianos han demostrado que no les interesa tener buenas relaciones con los dominicanos. Muy pocos haitianos se han interesado en esto. Tradicionalmente lo que han hecho es boicotear esa relación. No han puesto todo de su parte y tampoco lo han tratado, aunque hay una comunidad intelectual muy importante en Haití, pero muchas veces esos desmanes, esas amenazas, esos hechos poco elegantes han venido justamente de la parte intelectual de Haití. Porque son los que han estado tejiendo ese comportamiento del mal, ese odio, ese rencor hacia una nación que lo único que ha hecho es, pues, sí, claro, cooperar con ellos, hacer cosas buenas por ellos. Pero fíjate qué es lo que pasa. También nosotros somos responsables de muchas de las cosas que nos están afectando. Aquí se ha permitido de un tiempo a esta parte, que personas que tienen esa agenda, se le ha abierto las escuelas y han ido a hablar, a dar conferencias, charlas, actividades culturales en escuelas de párvulos para ir creando esa conciencia y esa mentalidad nueva de que la República Dominicana le debe a Haití la finalización de la esclavitud que existía aquí cuando nosotros nos independizamos y que la ocupación de 22 años no fue más que un esfuerzo y una cooperación haitiana para liberarnos de esa esclavitud. Mire, y aquí ningún funcionario del gobierno le ha salido al frente una cosa tan peligrosa como esa. Pero yo le pregunto, ni ningún Miguel, historiador, espérate. Pero déjame decirte algo con relación a eso. Esa es una mentira burda que trata de desvirtuar la historia de nuestros dos países y las relaciones difíciles que tuvimos y el hecho de que nosotros no nos independizamos de la metrópoli, es decir, de España. Nosotros nos independizamos de Haití porque Haití abortó el primer intento de independencia en 1822.
que pasó a conocerse como la independencia efímera porque duró 2 meses. Y Haití, y eso fue abortado con una invasión al territorio haitiano. Se ha querido vender esa invasión, que fue cruel y que esclavizó a la República Dominicana como un movimiento liberador de la esclavitud. Mira, yo voy a poner un ejemplo. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, uno de los hombres, una de las cabezas mejor puestas en toda la historia de la humanidad, era un esclavista. Él fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos se independizó en 1776. Washington, que fue el primer presidente, duró 2 periodos. Es decir, 76, 84. Después vino John Adams, que duró solamente 4 años, había sido vicepresidente los 8 años de Washington. 86, ¿verdad? Y vino el señor Jefferson. Estamos hablando casi al final del siglo XVIII. Bueno, es decir, en Estados Unidos, cuando era presidente Jefferson, que era un hombre, si se quiere, humanista, era un esclavista, tenía en su finca y en sus propiedades 600 esclavos, según los textos de historia. Nosotros esta isla fue descubierta en 1492, ¿no es cierto? Así por dice, Colón. Así dice. En 1500, la reina Isabel católica abolió la esclavitud en España y en todas las colonias españolas. De manera pues que ninguna colonia española en América, bajo el imperio español, existió la esclavitud. Existían evidentemente grandes diferencias sociales, eso lo sabemos, pero la esclavitud como tal no existió nunca en el imperio español. Entonces, se está diciendo que nosotros, los haitianos, nos liberaron esta parte de la isla, los españoles que nos antecedieron a los dominicanos, ¿no? El Haití español, como se le llamó después del Tratado de Basilea, ¿no? Que le dio a España, después de la guerra franco-española, cuando se firmó la paz a finales del siglo XVIII. La primera fue en 1700, el primer tratado fue en 1770 y pico, casi con la independencia de los Estados Unidos. Pero cuando termina la guerra, se firma un acuerdo que España le devuelve a Francia, Francia le devuelve a España los territorios de la península ibérica que había ocupado Francia durante esa guerra. Y a cambio de eso, España le cedió la parte oriental de la isla. La otra parte que ya, una parte le pertenecía ya a Francia por el primero de los 2 tratados. De manera pues que realmente si hubo esclavitud, fue una esclavitud francesa, no española. Es decir, los haitianos nunca liberaron a la República Dominicana, o lo que hoy es República Dominicana, de una esclavitud en esta parte de la isla, porque esa esclavitud nunca existió. Porque en el año 1500, apenas 8 años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la reina Isabel católica de España abolió la esclavitud, toda forma de esclavitud, no solamente en España, sino también en los territorios españoles de ultramar. Así que... Y es interesante entonces analizar a partir del año 1822, con la ocupación haitiana, pues yo pienso que ahí se radicalizó sí un sistema esclavista. Bueno, porque ellos empezaron a oprimir a los dominicanos en ese momento. Bueno, y hay documentación de asesinatos colectivos crueles por parte de los haitianos durante... ¿O tú crees que los dominicanos se arriesgaron y se independizaron y libraron 4 campañas militares entre 1844 y 1856 que incluyeron 10 grandes batallas, todas contra el ejército superior haitiano, solo por el amor a la guerra? Exacto. No, porque teníamos un colonizador peor que el español, más cruel que el español, que creía que la isla era una indivisible. Y que todos los que estaban en ella eran súbditos. Bueno, por eso es que digo que la verdadera esclavitud en esta isla se vivió del 1822 a 1856, se puede decir, porque todavía había hegemonía, todavía había control y había violencia por parte del pueblo haitiano. Sí, claro, pero los haitianos se dieron en 1856
se dieron y reconocieron que no podían seguir batallando contra la República Dominicana, porque la voluntad y la decisión de los dominicanos de ser libres e independientes y de tener su propia república era demasiado fuerte. Y yo decía ayer, si mal no recuerdo, que la historia dominicana está llena de heroísmo. Y esa lucha y ese periodo de 12 años de la guerra independentista de 1844 a 1856, y después los 3 años de batalla, de lucha, o 2 años y medio de lucha contra el Imperio Español, después de la anexión. La anexión fue en 1861, el grito de Capotillo fue 2 años después, en el 63, y que despertó el espíritu, que inició la guerra restauradora, y en 2 años nosotros derrotamos al entonces ejército imperial más grande y fuerte de esa época, que era el Imperio Español. De manera pues que nosotros hemos pagado caro el precio de la independencia y tenemos que defender ese precio de la independencia. Por eso yo creo que esa propaganda y esa literatura falsa que se está dando, que se está permitiendo introducir en las escuelas por gente con una agenda antidominicana, tiene que prohibirse, porque se le están inoculando en la mente de los jóvenes dominicanos que Haití es un país liberador y que gracias a nosotros somos un país no esclavizado, gracias a la intervención de Boyer en 1822, que duró 22 años más. Usted hablaba del tema, a propósito de lo de la abolición de la esclavitud, hablaba de la llegada de Guy Philippe a Haití. Pero ese es un buen tema para el otro. Vamos a hacer una breve pausa que llegó. Muy bien. Yo te dejo en compañía del doctor Valentín Medrano Peña, que está a punto de llegar, o va a intervenir por la vía telefónica. Así que me despido por la tarde de hoy a los amigos radio oyentes, así que espero que ustedes sigan en sintonía aquí con Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.